Natacha Kampusch nació el 17 de febrero de 1988 en Viena, Austria. Era una niña de 10 años cuando, la mañana del 2 de marzo de 1998, salió de casa para ir al colegio como hacía todos los días. Nunca llegó a clase. Su madre dio la voz de alarma casi de inmediato y la policía puso en marcha una enorme operación de búsqueda. Se revisaron cientos de pistas, se entrevistó a miles de personas y se inspeccionaron numerosos vehículos. Uno de los testigos recordó haber visto una furgoneta blanca marca Mercedes. Aquella información resultó fundamental y permitió elaborar una lista de propietarios de vehículos similares. Entre ellos aparecía el nombre de Wolfgang Picklopil, un técnico en telecomunicaciones de 35 años que vivía en Straßhof an der Nordbahn, a unos 25 kilómetros de Viena. La policía llegó a entrevistarlo durante la investigación inicial. Registraron algunos aspectos de su vida y comprobaron su coartada. Sin embargo, no registraron de forma exhaustiva la vivienda, ni descubrieron el escondite que había construido bajo el garaje. Con el paso del tiempo, aquel error sería duramente criticado. Mientras tanto, Natacha permanecía encerrada. Picklopil había preparado una pequeña habitación oculta bajo el suelo del garaje de su casa. Se accedía a ella mediante una pesada puerta de acero escondida bajo un armario. La estancia apenas tenía unos pocos metros cuadrados, y no había ventanas. Solo una cama, una estantería, un pequeño lavabo y ventilación artificial. Durante los primeros años, pasó gran parte del tiempo encerrada en ese reducido espacio. Según explicó ella misma años después, apenas podía moverse y vivía completamente aislada del mundo exterior. Picklopil controlaba absolutamente todos los aspectos de su vida. Decidía cuándo podía comer, dormir o salir unos minutos al resto de la vivienda. Con el paso de los años fue permitiéndole acceder a otras habitaciones e incluso realizar algunas tareas domésticas, pero siempre bajo una estricta vigilancia. La amenazaba constantemente con matarla si intentaba escapar o revelar dónde estaba. También le hacía creer que había colocado explosivos y sistemas de alarma para impedir cualquier huida. Durante aquellos más de 8 años de cautiverio, la policía nunca dejó oficialmente de buscarla. Sin embargo, la investigación fue perdiendo intensidad conforme pasaban los años, y comenzaron a circular todo tipo de teorías sobre su desaparición. Mientras tanto, Natacha seguía intentando sobrevivir. Aprendió a controlar sus emociones, a observar el comportamiento de su captor y a esperar el momento adecuado para escapar. Ella misma ha contado que nunca dejó de pensar en la posibilidad de recuperar la libertad, aunque sabía que cualquier intento precipitado podía costarle la vida. Finalmente, ese momento llegó el 23 de agosto de 2006. Aquella mañana, Picklopil le pidió que aspirara el coche en el jardín de la vivienda. Era una tarea que ya había realizado otras veces. Mientras trabajaba, sonó el teléfono móvil de su captor, y él se alejó unos metros para responder la llamada. Por primera vez en más de 8 años, dejó de vigilarla durante unos segundos. Natacha no lo dudó, dejó la aspiradora y salió corriendo. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a una vivienda cercana. Llamó desesperadamente a la puerta. Una vecina abrió y vio a una joven muy delgada, desorientada y extremadamente nerviosa. Natacha solo acertó a decir que llevaba muchos años secuestrada, y la mujer llamó inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron comprobaron rápidamente que aquella joven era, efectivamente, Natacha Kampusch, la niña desaparecida 8 años antes. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Mientras tanto, Wolfgang Picklopil comprendió que todo había terminado. Abandonó la vivienda y, pocas horas después, se suicidó arrojándose al paso de un tren cerca de Viena. Nunca llegó a ser juzgado. Tras recuperar la libertad, Natacha fue trasladada a un hospital, donde los médicos comprobaron que, pese a los años de cautiverio, su estado físico era mucho mejor de lo que muchos esperaban. Sin embargo, las secuelas psicológicas eran enormes. Comenzó entonces un largo proceso de recuperación. Durante las primeras entrevistas, explicó con detalle cómo había sido su vida durante el secuestro. Confirmó que había permanecido completamente sola con su captor, y describió el escondite subterráneo donde había vivido durante años. También declaró que sufrió abusos físicos y psicológicos durante el cautiverio. Además, cuando alcanzó la adolescencia,
explicó que fue víctima de abusos sexuales por parte de Piclopil. Debido a la sensibilidad de estos hechos, nunca ha querido hacer públicos todos los detalles, pero sí dejó claro que vivió durante más de 8 años sometida a un control constante, amenazas y violencia. La policía registró la vivienda y encontró exactamente la habitación que Natasha había descrito. La investigación oficial concluyó que Wolfgang Piclopil había actuado solo. Aún así, durante años surgieron teorías que apuntaban a la posible participación de otras personas. Las autoridades revisaron nuevamente el caso en distintas ocasiones, pero nunca encontraron pruebas suficientes que demostraran la implicación de un segundo responsable. ¿Pero por qué la secuestró? Según concluyeron los investigadores, Piclopil llevaba tiempo planeando el secuestro de una niña. Había construido una habitación oculta bajo el garaje de su casa, y había preparado todo para mantener cautiva a una víctima durante un largo periodo. Nunca llegó a explicar sus motivos, pero los expertos consideran que actuó movido por un deseo de control absoluto y dominación sobre otra persona. Con el tiempo, Natasha decidió contar públicamente su historia. En 2010 publicó su autobiografía titulada 3096 días, el número exacto de días que permaneció secuestrada. El libro tuvo una enorme repercusión internacional y posteriormente fue adaptado al cine. También concedió entrevistas en las que habló, no solo del cautiverio, sino de las dificultades para recuperar una vida normal. Algunas personas criticaron determinadas declaraciones de Natasha, especialmente cuando expresó sentimientos complejos hacia su captor tras conocer su muerte. Con los años, también ha participado en proyectos solidarios, y ha defendido los derechos de las víctimas de violencia y secuestro. Más de 2 décadas después, su caso sigue siendo uno de los secuestros más impactantes de Europa. Hoy, Natasha Kampusch continúa viviendo en Austria. Ha intentado reconstruir su vida lejos del foco mediático, aunque ocasionalmente participa en entrevistas y proyectos relacionados con la protección de las víctimas. Wolfgang Piclopil nunca respondió ante un tribunal, porque se quitó la vida el mismo día en que ella recuperó la libertad.